Reflexionar y estudiar toda la Biblia. Mujeres firmes en la verdad. Bienvenidas, queridas hermanas en Cristo. Hoy quiero que tomemos este tiempo para reflexionar profundamente sobre algo que debe ser parte de nuestra vida todos los días. La lectura, el estudio y la reflexión de toda la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Este canal existe porque sabemos que reflexionar en la palabra nos transforma, nos corrige, nos dirige. Pero quiero recordarte hoy, hermana, que reflexionar no es suficiente si no va acompañado de un estudio, obediencia y aplicación. Porque reflexionar sin aplicar es solo información guardada en la mente. Pero reflexionar, estudiar y aplicar todo lleva a vivir como hijas obedientes de Dios. La Biblia no es un libro muerto, es la voz de Dios viva y eterna. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos habla a través de su palabra. Reflexionar es detenernos, leer despacio, meditar en cada palabra, es preguntarnos: ¿qué quiere Dios decirme hoy? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué me está mostrando de su carácter, de su voluntad, de su amor, de su justicia? Pero, amadas, reflexionar no es lo mismo que estudiar. Reflexionar abre el corazón. Estudiar profundiza la raíz. Cuando estudiamos, entendemos contextos. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? Esto evita que torzamos el mensaje y lo usemos para justificar nuestros deseos. Podemos leer en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en el corazón es reflexionar y estudiarla hasta que se convierte en parte de nosotras. Hoy muchas personas ignoran el Antiguo Testamento, como si solo el Nuevo fuera importante. Pero el Antiguo Testamento nos muestra la base de todo lo que creemos. Dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En el Antiguo Testamento vemos quién es Dios: santo, justo, misericordioso, fiel. Vemos cómo trató a Israel, cómo cumplió sus promesas, cómo juzgó la rebelión, cómo mostró paciencia. Todo apunta a Cristo. Los salmos nos enseñan a orar, a adorar, a clamar en momentos difíciles. Los proverbios nos enseñan sabiduría práctica para la vida diaria como esposas, madres, hijas de Dios, siervas de Dios principalmente. Las promesas
que Dios cumplió y cumplirá. Los profetas nos muestran la seriedad del pecado y la fidelidad de Dios a su pacto. Cada profecía cumplida nos recuerda que su palabra no falla. Reflexionar en el Antiguo Testamento nos da temor reverente y estudiar sus páginas nos da una visión completa del carácter de Dios. ¿Y por qué estudiar el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos muestra la revelación final y perfecta, Jesucristo. Ahí vemos el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto. Vemos al Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, que vino a reconciliarnos con el Padre. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo nos dice que toda la Escritura habla de Él. Por eso, cuando leemos los Evangelios, vemos su vida, sus palabras, su sacrificio. Cuando reflexionamos en Hechos, vemos cómo nació la iglesia, cómo vivieron los primeros cristianos. Las epístolas nos enseñan cómo vivir ahora, cómo ser esposas piadosas, madres firmes, mujeres prudentes, maestras del bien. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Reflexionar en el Nuevo Testamento y estudiarlo nos enseña cómo vivir la fe cada día, cómo aplicar cada mandamiento, cómo vivir en obediencia hasta su regreso. ¿Por qué es tan necesario lo que aprendemos? Leer sin aplicar es como mirar un espejo y olvidar cómo somos. Sería la 6. Nuevamente en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 23 al 25, nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando reflexionamos, estudiamos y aplicamos, nuestra vida cambia. Nos convertimos en mujeres con un testimonio real, no solo palabras bonitas. Nuestra familia ve a Cristo en nosotras. Nuestra comunidad ve la luz del Evangelio en nuestra forma de hablar, de perdonar, de vivir con humildad. Recordar que somos salvas solo por gracia. Nunca olvidemos esto. No estudiamos ni reflexionamos para ganar puntos con Dios. Lo hacemos porque ya somos salvas por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Igualmente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5,
versículo 21, dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo se hizo pecado en la cruz, llevó nuestra culpa y nos dio vida nueva. Por amor y gratitud estudiamos, reflexionamos y obedecemos. No mandamos a Dios, no decretamos, no ordenamos. Vivimos rendidas a su voluntad. Dios se mueve y el mal también. Velad y orad. En estos tiempos finales, recordemos que Dios sigue obrando, pero el mal también se mueve. Por eso, el Señor nos manda a velar y orar. Dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Reflexionar y estudiar toda la Biblia nos da discernimiento para reconocer la mentira, negar la impiedad y vivir vigilantes, cumpliendo los propósitos de Dios para estos últimos días. Querida mujer, joven, señorita, niña, hoy te animo a que no dejes de reflexionar, estudiar y aplicar la santa palabra de Dios. Lee toda la Biblia, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento. Pídele al Espíritu Santo entendimiento. Ora antes de abrirla. Anota, compara versículos, pregunta, busca consejo sano. Dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la palabra sea tu guía cada día, que tu testimonio hable más fuerte que tus palabras y que todo lo que hagamos sea para exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, porque somos sus siervas. Que el Señor te bendiga y su palabra habite ricamente en tu corazón. Amén.